Amén. Damos gracias al Señor por un día más de vida, por la oportunidad de estar juntos nuevamente para compartir la enseñanza, seguir compartiendo la enseñanza de la palabra de Dios allí en el libro de Efesios. Llegamos hasta el capítulo 3, donde vimos que lo que Pablo dice con respecto a lo que Dios le ha concedido, el ministerio de Pablo, ¿verdad? Los gentiles, donde él comenta que es un misterio, lo que él entiende del llamamiento de Cristo para los gentiles, para aquellos que no eran de la raza judía. Entonces leímos los privilegios, cómo se sentía Pablo privilegiado de ser escogido para este ministerio. Él sentía que era un honor. Y una de las cosas que Pablo hace es que él está preso, ¿verdad? Porque él está preso en Roma cuando él escribe esta carta, y él no se sentía un prisionero de nadie, sino un prisionero de Jesucristo, porque llevaba el evangelio y eso provocó que lo pusieran en la cárcel. Para él él lo hacía con gozo, lo tomaba con gozo porque él entendía que era un privilegio servir a Dios. Y allí vamos a seguir hoy tomando la palabra del libro de Efesios en el capítulo 3, a partir del versículo 8. Y allí la hermana Alba va a estar leyendo esos versículos del 8 al 10. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del ministerio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestados en los lugares celestiales. Amén, hasta allí, ¿verdad? Hasta allí. La naturaleza de la misión de Pablo. Pablo se considera un administrador de esa gracia de Dios, dice a mí, pero no se considera como una persona que está más alto, a pesar de que Pablo era una autoridad y que Pablo había sido muy bien educado y que tenía privilegios. Él no se considera dentro del ministerio, dentro de la obra de Cristo, él se considera el más pequeño. Allí nosotros vemos la humildad de Pablo. Yo que soy menos, dice, que el más pequeño de todos los santos. ¿Por qué se consideraba Pablo así? Porque él había sido un perseguidor de la iglesia. Él había sido una persona muy agresiva cuando era Saulo, ¿verdad? Cuando él perseguía a la iglesia, perseguía a los que predicaban la palabra. Entonces, Pablo se considera como una persona muy pequeña. De ahí que él siente el privilegio de ser escogido por Dios para administrar las cosas que Dios le ha dado a través de Jesucristo. Y de acuerdo con el don que él recibió, ahora él quería administrar de una manera correcta. Y es lo que él está enseñando a la iglesia. Si nosotros somos escogidos de Dios, que todos somos escogidos, ¿verdad? Para diferentes cosas adentro de la iglesia, del cuerpo de Cristo, si nosotros consideramos esto, nosotros sabemos que siempre tenemos algo para beneficiar a los demás, para beneficiar en el sentido de que en el área espiritual Dios siempre nos concede algo específico, algo que tiene un propósito y que nosotros como buen cristiano tenemos que transmitir a otros. Es lo que Pablo está diciendo. Dice, me fue dada esta gracia, dice, de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, algo que no se puede
comparar las riquezas, las bendiciones de Cristo. Estamos hablando de las bendiciones espirituales, ¿verdad? Donde no hay comparación, es inescrutable las cosas que el ser humano recibe de Dios y que no las puede entender muchas veces, no la puede justificar solo por la gracia de Dios que nos entrega todo eso, ¿verdad? Todos entonces podemos hacer algo y todos tenemos algo que compartir cuando hablamos de que Dios nos salvó, de que Cristo nos redimió y de que Cristo nos ha entregado esas riquezas que Pablo viene diciendo desde el comienzo de la carta, cuando él comienza a repasar todo aquello que Dios dio a la iglesia, dio a sus hijos, los capacitó para que puedan servir. Dice, Pablo era consciente de su condición, por eso él no quería olvidar de dónde Cristo lo había sacado. Este apóstol que conoció al Señor de una forma inimaginable, porque nosotros leemos, ¿verdad? 3 veces en el libro de los Hechos, Pablo está dando su testimonio, está contando cómo se encontró con Cristo. Y él aparentemente no quiere olvidar eso porque él lo recalca en sus cartas y él va llevando al conocimiento de la palabra, pero teniendo en cuenta que la condición de él antes de conocer al Señor. Él fue usado por Cristo para recibir para recibir conocimiento, y fíjense lo que es el apóstol Pablo, porque él escribió más de la mitad del Nuevo Testamento. Más de la mitad del Nuevo Testamento son las cartas del apóstol Pablo. Todo lo que está escrito, aquel perseguidor de la iglesia, aquel perseguidor de los apóstoles, quien ordenaba muchas veces la muerte de los apóstoles, ¿verdad? Ahora en su condición, su nueva condición en Cristo, él puede transmitir ese mensaje a la iglesia, a la que él ama, a la iglesia que él ama y al Cristo que él ama con todo su ser, ¿verdad? Y entonces él dice, él va a recalcar su testimonio en diferentes oportunidades, diciendo que él no es digno del lugar que Dios le ha puesto. Y si nosotros miramos un poquito para atrás, también podemos considerarnos en esa condición, ¿verdad? Dios nos encontró y Dios nos salvó, pero también Dios quiere ver en nosotros la posibilidad de ayudar a otros como iglesia, como cuerpo de Cristo, transmitir ese mensaje, transmitir esa esperanza de vida a los demás. Pablo veía que dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia, dice, versículo 10, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Aún Pablo está hablando aquí de los ángeles, ¿verdad? Está hablando de los principados, de las potestades. No sé si usted ha entendido la gran revelación que Dios le da a Pablo de lo que él podía hacer, de la autoridad frente a las potestades, de la autoridad frente a los ángeles. Dice, de los principados y potestades en los lugares celestiales. Y dice, ¿por medio de quién? De la iglesia. Por medio de la iglesia, dice, para que la multiforme, para esa desmedida sabiduría de Dios, ahora dice, sea dada a conocer por medio de la iglesia. ¿Por medio de quién? De nosotros. Entonces, usted va a ver esto reflejado más claramente cuando nosotros lleguemos al capítulo 6, donde está hablando de la armadura del creyente y está hablando que ahora nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades de las regiones celestes. Y entonces usted va a ver reflejadas estas cosas en la carta de los Efesios, de las cosas que Pablo recibió como sabiduría de Dios, como poder de Dios para alcanzar a una de las potestades y a los principados en las regiones celestiales. Conforme, dice, al propósito eterno que, versículo 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. O sea que nada de lo que
que Pablo está hablando, nada de lo que está diciendo fue sin razón, sino que Cristo tenía un propósito con todo esto. Un propósito eterno, dice, que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Un propósito de la eternidad, de alcanzar a las vidas para la eternidad. Dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Fíjese cuántas cosas, ¿no? ¿Usted se ha identificado cuando lee esta palabra? ¿Se puede identificar? Hermano, ¿por qué nos achicamos tantas veces, verdad? Y nos achicamos, digo, en el buen sentido de la palabra, porque no para que uno se llene de orgullo. Nos achicamos en nuestra área espiritual como que no tenemos autoridad, como que no tenemos poder, como que nos rendimos cuando Dios ha puesto en nosotros un propósito eterno, una capacitación multiforme, que no alcanzamos nosotros a entender toda la gracia de Dios, todo el conocimiento que Dios ha puesto en nuestras vidas, y que nosotros solo tenemos que abrir su palabra, meditar en ella y sacar todo eso. Y ahí nuestro crecimiento se va dando, nuestra mente se va abriendo para las cosas del Espíritu. Y es lo que Pablo quería transmitir a la iglesia. ¿Sabes tú, iglesia, quién eres? ¿Sabes tú los valores que tienen? Entonces, cuando él ve su sufrimiento por estar preso y ve las cosas que le han pasado, entonces nosotros podemos ver a un Pablo teniendo gozo por encima de todo esto. Porque él ve que todo esto que pasa no se compara a las cosas que él tenía antes y que él gozaba en su vida lejos del Señor con lo que ahora tiene. Entonces, él llega a decir que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Y eso es lo que nosotros como cristianos tenemos que entender. ¿Cuál es tu parte en el Evangelio? ¿Cuál es tu lugar como miembro de la familia de Cristo? ¿Cuál es las cosas que Dios nos ha concedido en su eterna bondad, en su eterno propósito de salvación para nosotros? Es lo que Pablo deja clarito aquí, hermano. Y dice, hermanas, y dice, ¿en quién tenemos seguridad? Versículo allí, 12, ¿verdad? 12. Y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis, dice Pablo, ¿verdad? A causa de mis tribulaciones. No tengas en cuenta mi sufrimiento, lo que Pablo quiere decir. No tengas en cuenta lo que yo paso. Dice, de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria, porque ha entendido que todo sufrimiento, si es por la causa de Cristo, vale la pena. Tanto que allí en el libro de Romanos él dice, ¿verdad? Él dice que nada nos puede separar del amor de Dios, ni tribulación, ni angustia, ni hambre, ni necesidad, ni nada. Ni la muerte, ni lo presente, ni lo porvenir, nada nos puede separar del amor de Dios. ¿Por qué? Porque Él es nuestra victoria. Él es nuestra victoria. Amén. Bien, vamos a escuchar entonces la lectura de la hermana Olga tiene allí para que Cristina comience la parte. Y ahora vamos allí donde dice el amor que excede todo conocimiento. Vamos a escuchar, hermana Olga, usted puede leer los versículos del 14 al 18. Amén. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecido con poder en el nombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Amén. La 18. Lea el otro versículo.
de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Amén, amén. Bien, Amén. Cristina, ¿qué tenías ahí de comentarios? Acá tengo, a partir del versículo 14. Por esta causa, el fundamento de la oración de Pablo era su conocimiento del propósito de Dios. Esto significa que él oró con confianza de acuerdo a la voluntad de Dios. No podemos orar efectivamente si no tenemos un trasfondo de la voluntad y el propósito de Dios. Pablo oró con las rodillas dobladas, con humildad, orar parado con las manos alzadas. El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Pablo pidió que ellos fueran fortalecidos con poder y que la fuerza fuera conforme a las riquezas de su gloria. Sería una desgracia para un rey o un hombre noble el no dar más que un comerciante o un campesino. Dios actúa conforme a la dignidad de su perfección infinita. Él da conforme a las riquezas de su gloria. Jesús prometió en Juan 14:23, el que me ama y mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. La gloria de Jesús que mora en nosotros es algo que debemos conocer por fe. Está allí para nosotros, que se debe de tomar por fe. Tenemos la Biblia y tenemos nuestras rodillas, usémoslas. En el 17, arraigados y cimentados en amor. Pablo pidió todo esto tuviera lugar mientras ellos eran arraigados y cimentados en amor. Deberían ser arraigados y cimentados en amor uno por el otro, más que ser arraigados y cimentados en el amor por Dios y en el conocimiento de su amor. En el 18 versículo, Pablo pidió que ellos pudieran ser capaces de entenderse unos con los otros al estar en comunión en la dimensión del amor de Jesús. Pablo quería que superar la experiencia y no solamente por palabras. Cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Significa que el amor de Jesús tiene dimensiones y puede ser medida. El amor de Jesús tiene anchura. El río de amor de Dios es tan ancho que cubre nuestros pecados, cubre circunstancias de nuestra vida, para que todas las cosas obren para bien. Cuando dudamos de su perdón o de su providencia, estamos dudando del poderoso río de amor de Dios. Su amor es tan ancho como el mundo. Juan 3:16 dice, porque de tal manera Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sigo? Es a ver si los hermanos quieren compartir algo, las hermanas. Bueno, yo tengo aquí también una explicación que habla sobre ese pasaje, Sí. que dice que es un Padre en quien podemos confiar y puede ser nuestro asidero firme. Podemos contarle lo que nos aflige y encontrar un alivio verdadero, llorar si lo necesitamos y encontrar un consuelo verdadero. Y podemos descansar totalmente en Él, sabiendo que es poderoso y que su obra en nuestra vida siempre es con propósito y en nuestro beneficio. Amén. 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 Hermana Alba, ¿quiere agregar algo? No. Bien, ahí donde Cristina pasó, yo voy a volver un poquito para atrás, en ese versículo tan importante que dice el 16, que él dice, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu.
Qué importante es cuando nosotros nos sentimos bien interiormente, ¿verdad? Porque es como que sanamos de las heridas, sanamos de todo eso que nos hiere nuestro corazón, nuestro sentimiento. Qué importante es que nosotros seamos sensibles a la voz del Espíritu Santo, ¿verdad? Y pedir eso como pedía Pablo aquí en su oración que Cristina estuvo leyendo, la oración que él pide, que sean fortalecidos en el hombre interior. Porque cuando nosotros, por ejemplo, en el perdón, nosotros perdonamos y nosotros recibimos perdón. Porque a veces nosotros perdonamos a los demás, pero no nos perdonamos nosotros mismos. Exacto. Y eso va provocando un daño irreversible adentro del corazón de la persona. Que como que las cosas de Dios no llegan totalmente porque nosotros guardamos rencor. Porque tenemos algo que no hemos largado. Y entonces nuestro hombre interior, nuestro ser interior no se fortalece porque primero tiene que sacar aquello que es estorbo en la vida del creyente, ¿verdad? Y lo mismo pasa como iglesia, que a veces nosotros no vemos un crecimiento en la iglesia porque hay mucha amargura, porque hay mucha desconformidad, porque hay cosas, ¿verdad? Que crea ese sentimiento en nosotros y estamos resistiendo la obra de Dios cuando Dios quiere tomar nuestras cargas, llevar nuestras cargas y que nosotros nos sintamos libres para recibir lo que Él tiene para nosotros. Como seres humanos, nosotros siempre vamos a tener cosas que nos disgustan, vamos a tener errores que cometemos, vamos a tener cosas que si nosotros le damos lugar, nosotros le ponemos la tapa y queda guardado. Y a la larga eso nos provoca un daño tremendo. Entonces nuestro ser interior se siente mal, no se siente lo completo que debería sentirse cuando venimos a la iglesia, cuando compartimos, cuando nos congregamos, cuando adoramos, cuando alabamos, recibimos la palabra, porque hay una raíz, como decía allí Pablo en el libro de los Hebreos, que dice, no guardando ninguna raíz de amargura como guardó Esaú, ¿verdad? Porque eso provoca un daño y nos impide recibir las cosas buenas que Dios tiene para nosotros. Entonces, hermana, tomar eso como algo pasajero. Vino algo que me hirió. Bueno, esto tiene que salir y tiene que salir hoy. Tiene que salir hoy. Yo siempre digo, es más fácil perdonar en el momento que esperar para que eso acumule en nuestro corazón y nos provoque un daño mayor. Entonces, cuanto más rápido nosotros saquemos de encima eso, mucho mejor. Y nos vamos a fortalecer en la fe. Y nos vamos a fortalecer en el amor, porque vamos a poder seguir amando aquello que nos hace daño o seguir adelante con aquello que ahora ya no es más que un recuerdo. Amén. Bien, ¿podemos seguir? Sí, Estamos cortitos de tiempo. El amor de Jesús tiene longitud, el amor de Jesús tiene profundidad. Podemos comprender la anchura y la longitud, la profundidad y la altura del amor de Dios. Para llegar a cualquier entendimiento de las dimensiones del amor de Dios, debemos venir a la cruz. La cruz apuntaba a 4 sentidos esencialmente en cualquier dirección. El amor de Dios es suficiente, ancho para incluir a cualquier persona. El amor de Dios es lo suficiente largo para durar para toda la eternidad. El amor de Dios es suficientemente profundo para alcanzar al peor pecador. El amor de Dios es suficientemente alto para llevarnos al cielo. Para que seamos llenos de toda plenitud de Dios, Pablo pidió a Dios llenar a los cristianos de toda la plenitud de Dios. El ser llenos de Dios es gran cosa, el ser llenos de la plenitud de Dios es más grande, pero ser lleno de toda la plenitud de Dios. A Él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús,
La única respuesta a este gran Dios es darle a Él la gloria, especialmente en la iglesia, en compañía de los redimidos, y que Él reciba esa gloria por todas las generaciones, por todos los siglos. Amén. Amén. Hasta ahí. Yo lo que pensaba de esto, que qué importante es cuando podemos estar todos unánimes en un mismo espíritu, adorando a Dios en la iglesia, ¿no? Porque es importante, podemos adorarlo en casa y todo, bárbaro, pero lo importante que es, para mí, ¿no? Yo lo siento así, estar todos unidos en un mismo espíritu, orando y alabando al Señor. Para mí eso es algo, lo más principal, me parece. No sé, capaz que estoy equivocada, pero yo lo siento así. Para mí es muy importante estar todos unidos los hermanos, ¿no? Sí, yo lo siento así también, porque como dice la palabra, que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Claro. Es allí que adoramos, es allí que nosotros podemos, bueno, yo creo que va a quedar muy claro cuando hayamos hecho este estudio, va a quedar muy claro lo que Dios ha concedido para la iglesia, el valor que Dios le da a la iglesia, cuánto tenemos que amar a la iglesia, cuánto tenemos que amar a los hermanos para identificarnos con el amor de Dios, ¿verdad? Con lo que, saber que Dios preparó todo de antemano para que nosotros seamos un cuerpo en Cristo, ¿verdad? Un cuerpo. Yo no puedo estar enojada con mi mano si yo necesito de mi mano. No puedo estar enojada con una parte de mi cuerpo si yo necesito esa parte de mi cuerpo para estar completa, ¿verdad? Y lo mismo pasa con la iglesia. Valorar lo que es la iglesia, hermanos, valorar y defender la iglesia, y también siempre tener presente que es un lugar de privilegio lo que nosotros tenemos cuando vamos a la iglesia y cuando nos congregamos. Amén. Y que los hermanos son de valor porque Dios les dio valor. Son hechos con un propósito, cada uno está ahí con un propósito, que Dios lo trajo a la iglesia, que Dios lo unió a nosotros, porque nosotros necesitamos de ese hermano, de esa hermana. Amén. Amén. Quería recalcar este versículo, el 20, así que dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. En nosotros. Dios nos ha dado poder, Dios nos ha dado autoridad, y Dios nos ha concedido cosas mucho más de lo que nosotros nos podemos imaginar, mucho más de lo que nosotros podemos pedir. Entonces dice, a Él tenemos que darle la gloria. La gloria. Siempre darle la gloria al Señor por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Amén. No, yo lo que pienso es lo siguiente, que si tenemos algo contra el hermano, más vale aclararnos y no guardarnos eso en el corazón, porque esto no nos edifica. Y yo prefiero que me digan, mira Cristina, estuviste mal en tal cosa, y no que se guarden algo dentro del corazón y que eso no nos traiga unidad a la iglesia. Claro. Amén. El capítulo 19 habla sobre el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, que debemos estar llenos del amor de Cristo para tener toda la plenitud de Dios en nuestra vida. Amén. Exacto. Y como mediante el amor es que se puede llegar al perdón es que el amor es el que sana todas las heridas y que nos une. El amor es lo más importante para poder sobrellevarnos los unos a los otros. Amén, amén. Bien, voy a orar, sí, porque tenemos 3 segunditos solo. Padre, Amén. yo te doy gracias esta tarde por mis hermanas, Señor. Gracias por la vida de Alba, la vida de Olga, la vida de Cristina, Señor. Gracias porque hemos podido unirnos, Señor, en este tiempo, Señor,
para Oh, estudiar Dios, tu palabra. gracias, Señor, hay gracias. tantas cosas que necesitamos conocer, Sí, Señor, que yo necesitamos a ti sobre todo, Señor, tener tu amor en nuestros corazones, tener esa revelación por la que oró Pablo, Señor. Hoy nosotros oramos creyendo que tú nos vas a dar todo eso, Señor, nos vas a capacitar, dándonos sabiduría, dándonos tu presencia, Espíritu Santo, para entender todas las cosas. Señor, que tu bendición esté en el hogar de mis hermanos, que tu bendición esté en la iglesia, Señor, que tu bendición esté allí donde hay una necesidad imperiosa en esta tarde, Señor, que tú envíes la bendición, Padre. Gracias por darnos el privilegio de estar contigo, gracias por darnos el privilegio de estudiar tu palabra, amén. gracias por las hermanas que se han podido conectar, Señor. Ahora bendecimos la iglesia y bendecimos a todos tus hijos, Señor, en sus situaciones diversas que estén pasando, que allí tu bendición llegue, Padre. Oh, En el sí. poderoso nombre de Jesús te damos la gloria y te damos la honra, Señor. Amén. Y amén. Amén, amén. Gracias, mis hermanas, por esta tarde. Bueno, vamos a seguir. Amén. Vamos a seguir y les animo a buscar información ahí, tener más cosas, así compartimos todos, ¿sí? Amén. Un Amén. beso, que el Señor los bendiga. Nos vemos el domingo.